Un abrazo fraternal para todos los que han llegado a esta página. Me complace darle ese saludo muy especial. Sé que si está usted aquí, no es por una simple coincidencia. En el mundo del espíritu existe lo que el Señor llama las diosidencias, cuando Dios está implicado en aquellos aspectos de nuestra vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, quiero de verdad decirle que el hecho de que estemos aquí reunidos y que se nos permita este tiempo es para hablar de un tema que para mí ha sido muy trascendental y fundamental en el crecimiento de la vida espiritual. Es efectivamente un tema que poco se habla, poco se conoce, y pienso que hay algunos conceptos que valen la pena ser tenidos en cuenta. Quisiera que usted me acompañara en este pequeño tiempo, que sea bien aprovechado, que de la mejor manera podamos entender lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos acerca de un tema tan importante como es el corazón. Mucho se habla acerca del corazón, en la Escritura se habla mucho del corazón y poco es lo que a veces se ha comprendido el tema. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor para que sea Él a través de su Santo Espíritu trayéndonos algunos aspectos que pueden ser claves para que se abran otras puertas en el camino de su revelación. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo que permites para que se pueda tocar este tema, un tema tan sensible, Señor, que ha estado siempre en ti y que todos los que lleguen a esta página puedan encontrar un elemento necesario para el crecimiento de su vida espiritual. Ese es el ánimo que has colocado y la carga que has colocado en nuestro espíritu, Señor, para que se den este tipo de charlas que van a ser seguramente de bendición. Esperamos que así sea, Señor, porque contamos con tu bendición. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, quiero verdaderamente decirles y animarles a que usted tome, por favor, tome la escritura. Vamos a ver estos aspectos. Y yo creo que para que nosotros podamos hablar del corazón, tenemos que efectivamente ir a la fuente misma de la escritura, donde la escritura nos va a hablar acerca de tips fundamentales. Quiero invitarle, por favor, a que comencemos. Voy a utilizar algunas diapositivas que nos van a ayudar en este tema. Vamos a poner entonces las diapositivas. Lo primero que tendríamos que hacer es... Bueno, vamos a ver aquí. Listo. Lo primero que tenemos que entender, querido amigo, es que Dios creó, Dios es el que ha creado, y Dios ha creado todas las cosas. Justamente el primer pasaje en la Escritura está en Génesis 1:1, es un pasaje muy corto pero muy revelador, cuando en la Escritura se menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó las cosas visibles y Dios creó las cosas invisibles. Y dice la Escritura que las cosas visibles fueron creadas de las cosas invisibles, es decir, lo que se veía fue creado de lo que no se veía. Por eso la Escritura nos habla de cielo y tierra. Cielo es lo que no podemos ver, es lo espiritual, y tierra es aquello que sí podemos ver, palpar, tocar a través del mundo de los sentidos. He hecho esta diapositiva justamente para decirle que una de las razones por las cuales Dios creó al hombre es porque justamente en el hombre se fusiona
aquel deseo que tiene Dios desde el principio. Dios creó, dice que los cielos y la tierra, y el hombre es una criatura en el cual se manifiestan estas dos realidades. El hombre es, como dice la Escritura, cielo, y el hombre también es tierra. Mire, aquí he hecho justamente una presentación. Esto naranja representa el barro, y esto que usted encuentra en azul es lo que vamos a denominar como la parte espiritual, o lo que es los cielos. Miremoslo aquí. Entonces la tierra representa lo naranja, y los cielos representan lo azul que encontramos aquí. Quisiera que fuéramos a un versículo en la Escritura, en Génesis 2:7, para explicar un poco más esto que estamos viendo aquí. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, vamos aquí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Del polvo de la tierra, como lo vemos aquí, la Escritura nos dice que el Señor formó un muñequito, digámoslo así, de barro, y ese muñequito lo mezcló la tierra con el agua, hizo barro, comenzó a darle forma. Pero también dice la Escritura que después de que estuvo este muñeco listo, dice que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Hermanos, qué maravilla entender esto, que Dios mismo, cuando vemos la Escritura, toda la otra parte de la creación visible, dice que fue creada cuando el Señor habló y dijo Dios, y fue el día primero, y fue el día segundo, y fue el día tercero, y en cada día el Señor iba diciendo, iba formando una cosa, iba formando otra cosa. Pero cuando llegó el Señor al sexto día, la Escritura nos dice que Él se detuvo y quiso crear una criatura donde se estaba fusionando no solamente la parte material, donde no solamente Él iba a tener esa parte anímica material, sino que también Él estaba creando una criatura que iba a tener la parte espiritual, donde el Señor mismo iba a poder ser contenido. Qué maravilla esto en poderlo entender, porque el Señor sopló aliento de vida en este ser. Muchas traducciones dicen aliento de vida. La palabra para aliento es nechamá en hebreo. Quiero mencionarla, no para que nos vamos a complicar mucho y no meternos mucho en el hebreo, pero eso es para que usted tenga en cuenta algo. Nechamá es la palabra que significa aliento. Aliento. Voy a apuntarla aquí. Quiero que usted me acompañe. Y vamos a escribirla. ¿Cómo se escribiría la palabra? La palabra es nechamá. Y dice que el Señor le dio a ese soplo, le dio una vida. Muchas traducciones dicen vida, pero en realidad la palabra que fue utilizada en el hebreo fue la palabra hayim. La palabra hayim no significa vida. La palabra hayim es una palabra plural que significa vidas, vidas. Como quien dice que cuando el Señor sopló en el barro, sopló en la nariz de este ser que estaba formando, dice que vino aliento de vidas. El hombre fue invadido, aquí lo estoy colocando, tanto externamente como internamente, comenzó a ser lleno desde la parte interior hasta que todo el exterior fue cubierto por ese aliento de las vidas.
Aquí lo tenemos, polvo de la tierra más el aliento de vida. Entonces dice la Biblia que se formó el hombre como un ser viviente. Y la palabra ser viviente en la escritura es dada y es traducida como la palabra, o sea, traducido como la palabra alma. Fue un alma viviente. Mire lo que está. El hombre cuando se une lo terrenal con lo celestial, en medio de lo celestial y lo terrenal, en medio de esas dos expresiones de Dios, se crea algo, usted lo ve aquí en el color rosado, que se conoce con el nombre de el alma, en hebreo nefesh. Esa alma viviente que es el hombre, es una criatura que ahora va a estar entre dos realidades, en una realidad espiritual y en una realidad terrenal. El alma que se creó en medio de ambos es una realidad que nos puede a nosotros mostrar la capacidad que tiene el hombre de poder depender de una o de otra realidad. El ser humano es un ser complejo en sí mismo, pero fue hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y por qué usted está explicando todo esto, hermano? Bueno, porque yo quiero mostrarle a usted con esto cuál fue el diseño original, cómo Dios formó al hombre, cómo fue que Dios hizo al hombre, cómo fue que Dios hizo y formó esta criatura para que lo contuviera a él. Dios llenó al hombre, mírelo usted aquí en este aspecto, lo rodeó de su propia gloria. El hombre tenía y vivía en ese primer estado en la gloria de Dios. La presencia de Dios rodeaba al ser humano. El hombre fue creado de esta manera, desde su interior hasta su exterior, reflejaba la gloria de Dios. Ese espíritu de vidas, cuando entró en el hombre, no solamente le dio vida al alma, sino que también le dio vida al cuerpo y se formó también una realidad de vida espiritual en el hombre. Qué maravilla entender que esa realidad de vidas del Señor es la que permitió al hombre ser ese vaso ideal para poder contenerlo. Por eso la palabra dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios decidió hacer una criatura que era capaz de contenerlo a él con todos los atributos que Dios ha tenido. Y con esos atributos Dios decidió colocar al hombre sobre esta realidad terrenal para que en esta realidad se expresara lo celestial. En ese tiempo de creación del hombre, el cielo y la tierra eran uno. El cielo y la tierra estaban unidos, eran una sola realidad. El cielo y la tierra permanecían unidos. Y esto es algo muy importante que tengamos en cuenta, porque esta realidad cambió esta realidad. Cuando fue creado el hombre y Dios le dio su espíritu de vida, el hombre comenzó a ser un ser viviente, un ser con todas unas capacidades que le permitían al hombre hacer cosas que hoy las consideraríamos como de un superhumano. El espíritu de vida de Dios le permitía al hombre rodear toda la tierra del Edén, como dice la Escritura. El hombre era capaz de hacer cosas que nosotros nos sorprenderíamos hoy. Había un poder latente en el alma del hombre para poder nombrar las cosas, para poder darle a cada cosa un nombre, como dice la Escritura. Nombró las plantas, nombró los animales. Tenía una capacidad el ser humano bastante grande. El hombre podía, a nivel físico, rodear la tierra del Edén. La tierra del Edén estaba atravesada por 4 ríos. Era una tierra inmensa. Y se le dio al hombre
se le dio al hombre la dirección de que él debía labrar y guardar esa tierra, ese huerto. Usted ya puede imaginarse que el trabajo del hombre inicialmente era un trabajo bastante grande. Toda esta realidad del hombre fue incluida en él porque el hombre era esa criatura, gloria de toda aquella creación de Dios. El hombre fue creado para ser esa criatura que expresara y revelara y mostrara en esta realidad a Dios mismo. El hombre fue creado conforme a lo que dice la Escritura. En él participó la Trinidad, en la formación y en la creación del hombre. Participó el Padre, participó el Hijo, participó el Espíritu Santo en un acuerdo único, en un mismo corazón. Los tres estaban formando al hombre, los tres estaban colocando todas aquellas partes necesarias para que ese cuerpo del hombre y esa vida del hombre fuera en esta tierra perfecta. Todos nos damos cuenta hoy en día que la historia cambió, todo cambió. Esa criatura perfecta fue opacada y fue opacada todo lo que el hombre era. El hombre dejó de ser esa criatura como fue pensada inicialmente, perdió su gloria. ¿Cuándo fue esto? Pues todos conocemos la historia, todos hemos leído la historia. En Génesis 3, cuando la Biblia menciona que el hombre decidió obedecer a la serpiente. Y dice que cuando el hombre obedeció a la serpiente, a través de lo que pasó con esa entrevista que tuvo la serpiente con la mujer, entonces el hombre se rebeló contra el Creador, contra el mandato del Creador. El hombre dejó justamente de participar de esa naturaleza divina. El hombre entró a participar de la realidad de otra naturaleza. El hombre entró a participar de la naturaleza de la serpiente cuando el hombre decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora quiero mostrar entonces algo que nos muestra la Escritura. Centrémonos aquí en esta parte, querido amigo. Quiero mostrarle esta parte que está en azul. Esta fue la forma como el hombre fue creado. El hombre fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Y mira el orden en que está mostrado aquí, donde el espíritu está rodeando justamente al cuerpo, donde el alma le sigue y donde el cuerpo es lo último. Parece que Dios le dio al hombre un orden de creación. ¿Cómo fue creado? El hombre fue creado muy semejante a Dios en cuanto a su constitución y a su esencia. El hombre fue creado, como dice la Escritura, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Ese espíritu tenía una función. La función del espíritu era tener el dominio sobre esta criatura llamada hombre. El espíritu dominaba sobre el alma y a su vez, a través del alma, el espíritu gobernaba el cuerpo. Podríamos decir, en un ejemplo, el espíritu era el amo gobernaba o daba instrucciones a un mayordomo que administraba las cosas del espíritu, y ese mayordomo daba órdenes al cuerpo, que lo vamos a llamar como el siervo. Era el que obedecía finalmente todo lo que el espíritu estaba traduciendo. Este fue el orden. El hombre, querido amigo, como lo dice la Escritura, es un ser triuno, es un ser tripartita. Vaya, esto es importante conocerlo, porque hay muchos hermanos que confunden este concepto. Muchos hermanos todavía desconocen, se hace mucha similitud y se confunde lo que es el espíritu y el alma. Algunos dicen que es lo mismo. Algunos que no son filósofos, los filósofos, por ejemplo,
decían que el hombre era cuerpo y alma, que había un dualismo en el hombre. Es más, algunas doctrinas filosóficas dicen que el cuerpo es básicamente lo que el alma es. Otros solamente dicen que no, que solamente el cuerpo es materia, que nosotros solamente somos materia, que la realidad del hombre es de un ser solamente material, que no hay otra parte. No, quiero decirle que la escritura es muy clara en el concepto cuando dice que el ser humano tiene una parte material y dos partes inmateriales. La parte inmaterial es el cuerpo y las dos partes inmateriales son el alma y el espíritu. Esta fue la realidad como fue diseñado el hombre. Esto es lo que nos muestra la escritura, cómo fue el diseño original. Pero también le estaba diciendo que no es así ahora. Después de la caída del hombre, después de que el hombre cayó, aquella cubierta que tenía el hombre que yo le estuve mostrando ahora en esta diapositiva, toda esta cubierta que usted ve aquí fue rota. Y dice la escritura que el hombre salió de la presencia de Dios. Y algo pasó en la naturaleza, algo pasó en el ambiente, algo pasó en la vida del ser humano. Siguió siendo tripartita, pero él perdió la gloria de Dios. Aquella gloria que el hombre tenía fue perdida, se perdió. Y vamos a encontrar ahora que después de la caída del hombre, vamos a tener la constitución del hombre fue volteada, la constitución del hombre fue revertida. Si usted se da cuenta, esto es lo que podemos decir que es el hombre después de la caída. El hombre llegó a ser, mire ahora, cuerpo, alma y espíritu. Podemos ver aquí, como lo muestra esta figura, que ahora el espíritu humano quedó totalmente encerrado. El espíritu humano no tiene ahora esa comunicación con ese espíritu que lo rodeaba, con esa cobertura que lo rodeaba. Y entonces el espíritu quedó relegado a la parte más interna del ser humano, quedó como prisionero. ¿Por qué quedó prisionero? Perdón un momento, quedó prisionero con su alma y por supuesto por su cuerpo. Entonces el hombre comenzó a ser ahora igual, sigue siendo un ser tripartito. El hombre es tripartito, así como Dios es triuno. Cuando hablamos de que Dios es triuno es porque Dios también. Existen tres personas en la Trinidad que ellas se relacionan tan íntimamente y tan profundamente en esencia que nosotros podemos decir que son tres personas, pero un solo Dios. Bueno, el tema no es, ahora no vamos a hablar sobre el tema de la Trinidad, pero quiero que usted se detenga a capacitarse y a entender que el hombre sigue siendo también un ser, tres en uno. Pero ahora podemos ver que el espíritu del hombre quedó encerrado dentro del hombre. Podríamos decir entonces ahora, y preste atención a esta definición, el ser humano es un espíritu con alma que habita en un cuerpo. Repitámoslo para que usted por favor lo tenga muy presente. El ser humano es un espíritu con alma que habita en un cuerpo. Es decir, el ser humano es como esto. Y ya el apóstol Pablo nos decía, estos son una figura de barro. El ser humano, como lo dice el apóstol Pablo, es como una vasija de barro que contiene un gran tesoro, sí. Cuando el ser humano es transformado nuevamente por la redención en Cristo Jesús, oh Dios, hay una transformación a través de esta realidad del hombre. Y la gloria de Dios comienza a ser derramada nuevamente en el hombre. ¡Qué maravilla! Pero el hombre sigue siendo como esto que dice aquí, como esta figura que vemos aquí, y como dice la Biblia, barro.
pero es una vasija de barro con un contenido glorioso cuando el hombre es transformado por el Espíritu de Dios, cuando viene nuevamente al hombre y cuando nosotros recibimos la vida del Señor en nuestro corazón. Si ustedes mismos se han dado cuenta, hemos mencionado la palabra corazón. Y este es el tema de este estudio. Teníamos que ver estas partes que están aquí para poder entender qué es a lo que la Biblia le llama corazón y por qué tanta importancia en este tema y por qué es un tema tan fundamental de entender en la vida de el Espíritu, en la vida del Señor. La palabra corazón aparece muchas veces en la Escritura. De la palabra corazón se habla y se está hablando justamente desde el Génesis. Quiero llevarlo a usted a Génesis justamente donde la Escritura por primera vez menciona la palabra corazón. Y quiero que usted note algo. Vamos a leerlo. Está justamente en Génesis 6, el versículo 5. Vamos a comenzar desde Génesis 6, desde el versículo 5. Quiero que notemos esto, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, está hablando de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo mal, pero al Señor le dolió en su corazón. Dios tiene un corazón, por eso Dios hace al hombre con un corazón. Y dice que entonces Jehová dijo que raería de la faz de la tierra todo lo que había creado. Resumiendo, el Señor dice que creó un ser especial, tenía un diseño especial, pero ahora la criatura había fallado en el propósito para el cual fue creado. Entonces dice en el Señor un dolor en su corazón de ver que su criatura, su creación, había sido tocada y que su criatura había sido dañada. Sin embargo, dice también la Escritura de que el corazón de Dios es grande, grande en misericordia. Y a pesar de que en un principio el Señor decidió raer sobre la tierra todo lo que había sido creado, también encontró un hombre, como dice la Escritura, que era delante de Dios justo. Y a través de este hombre, el Señor decide continuar con un plan maravilloso. No es que Dios no sabía lo que iba a suceder. Claro que el Señor sabía que iba a pasar. Y claro que el plan de la redención estaba desde antes de la fundación del mundo. Y halló el Señor este hombre que se llamaba Noé y a través de él continuó con el plan que tenía con el hombre. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto que hay una identificación entre el corazón nuestro y hay una identificación entre lo que Dios habla acerca de su propio corazón. Entonces vale la pena que vamos entendiendo y nos metamos un poco más en qué es el entendimiento de lo que la Biblia revela que es el corazón. Cuando muchas personas se les habla acerca del corazón, pues ellos dicen que es la parte más interna del ser humano, otros dicen que es el yo del hombre. Claro, vamos a ver entonces como por partes qué es verdaderamente lo que la Escritura llama como el corazón. Habíamos dicho que
la Escritura está revelando desde Génesis, está revelando que el hombre es un ser tripartito. Y quiero mostrarles también que el Nuevo Testamento no es ajeno a saber de esta revelación. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Tesalonicenses, en el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, el apóstol Pablo también nos muestra en el Nuevo Testamento esta misma revelación que ya había sido dada. El apóstol Pablo podía hablar de esta revelación porque el apóstol Pablo era un conocedor de las Escrituras profundamente, había sido formado en las Escrituras profundamente y conocía de esta realidad, y él habló de esto. Quiero que lo leamos en Primera de Tesalonicenses 5:23 para que usted confirme a través de la Escritura que no es este tema que solamente aparece en el Antiguo Pacto, sino que en el Nuevo Pacto vuelve y se trata sobre el tema. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5:23, dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, está hablando del ser humano, de la constitución del ser humano, de la conformación del ser humano, y todo vuestro ser, espíritu, aquí lo vemos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba diciéndonos que el ser humano es un ser tripartito, que el ser humano, viéndolo de una manera integral, es un ser que debe ser visto como una realidad triple, porque el ser humano tiene una parte que se llama espíritu, una parte que se llama alma y una parte que se llama cuerpo. Usted dirá, ¿y hay algún otro versículo que me pueda hablar también en el Nuevo Testamento de lo mismo? Claro que sí. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos 4, el versículo 12, justamente nos vuelve a hablar del tema, y quiero que usted lo tenga presente, porque aquí en el libro de Hebreos nos va a dar y nos va a hablar también de algo que está relacionado con la operación del Espíritu de Dios en esta realidad del ser humano. Mire lo que dice, por favor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, mírelo aquí, el alma y el espíritu. Dice que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer una separación entre el alma y el espíritu, y dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya desde aquí estamos viendo una realidad, estamos viendo que el corazón tiene que estar relacionado con el espíritu y el alma. Ya el apóstol nos había hablado que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos nos da una pista también acerca de la relación que hay en el corazón humano, la relación que existe entre el espíritu y el alma, para que podamos entender qué es el corazón. Hemos tocado dos pasajes solamente. Dice la Escritura que en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Y existen otros muchos versículos, pero con dos es suficiente por ahora, y en todo lo que vamos a ver en este pequeño estudio siempre estaremos apelando a dos versículos como la parte mínima para que usted pueda continuar con el estudio más adelante. Sigamos con la siguiente diapositiva. Mire usted, quisiera que nos detuviéramos un poco a ver el cuerpo. Cada una de las partes constitutivas las vamos a ver por separado. El cuerpo es aquel estuche, como dice la Escritura, aquella vasija de barro. Ahora, de por sí, quiero decirle que el cuerpo fue hecho por Dios, como todo lo que es en el ser humano, y
todo el cuerpo humano es maravilloso, todo lo que el cuerpo humano contiene, todo lo que el cuerpo humano es, el funcionamiento, todo como el cuerpo fue diseñado, es una maquinaria espectacular. Hasta hoy la ciencia se sigue maravillando de todo el funcionamiento, la parte, todo como el cuerpo humano está diseñado y todas las partes constitutivas del cuerpo humano nos asombran cada vez más la ciencia descubre y mira aspectos del cuerpo humano y vale la pena que tengamos aquí en cuenta de que cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, nosotros podríamos al cuerpo, si quisiéramos englobar por lo menos 3 ciencias para estudiar el cuerpo humano, tendríamos que ir por lo menos a ver 3 grandes ciencias que estudian el cuerpo humano. Estamos hablando desde un punto de vista como mínimo para poder entender el cuerpo humano. Tendríamos que basarnos por lo menos en 3 ciencias, la morfología, la fisiología y la anatomía. La morfología es la ciencia que nos habla de cómo es la conformación o el estudio del cuerpo humano desde las partes más básicas de las células, de cómo se agrupan las células, cómo las células van formando tejidos, cómo los tejidos forman órganos, cómo los órganos forman sistemas, cómo se relacionan entre sí esos sistemas. Todo eso lo estudia la morfología. Cuando estudiamos el cuerpo humano desde ese punto de vista, no queda más que asombro en el ser humano, desde el momento mismo que se une la célula humana reproductiva del hombre con la de la mujer, el espermatozoide y el óvulo, desde que esa célula se une y desde una célula que se forma, porque usted sabe que el ser humano tiene dentro de su material genético ese libro maravilloso que nos habla de cómo el hombre es capaz de reproducir todas las características heredables o hereditarias, que nos hablan de cómo es que esas vasijas que ha formado el Señor tienen la capacidad de ser de muchas formas. Todas esas vasijas no todas son idénticas, no todas son iguales. Unas son gorditas, otras son altas, otras son bajas, otras son chatas, otras son más quemadas, otras son más blanquitas. Todas tienen características diferentes y todas esas características diferentes están codificadas en la parte más interna del ser humano, lo que se llama hoy en día el libro de la vida o el ADN, donde todas esas características son transmitidas justamente por los progenitores, papá y mamá. Cuando se unen esas 2 células que tienen la mitad de cromosomas que el cuerpo entero, pues se forma un nuevo ser, y ese nuevo ser, en esa nueva célula que se forma, existe toda la potencialidad de a partir de una célula formar todo un cuerpo humano. Vaya, eso es un gran milagro. Los científicos se maravillan porque todavía no se han descubierto ni se sabe cómo opera esto. ¿Cómo es que a partir de una célula avanza y se desarrollan tejidos, órganos, sistemas, y cómo estos sistemas están relacionados con unos con otros? Vaya, eso es maravilloso. La mano de Dios está ahí. Fisiología. La fisiología, pues, cuando queremos entender acerca del funcionamiento de cada uno de esos órganos, cómo funciona. Basta ver cómo es esos laboratorios químicos que tiene el cerebro, esos laboratorios químicos que hay en la sangre, la forma como respiramos, la forma como las hormonas funcionan en todo el cuerpo. Eso es menester de la fisiología, las funciones. Cuando queremos ver al cuerpo humano desde una forma, estudiar los sistemas macros, por separado, tendríamos que ver la anatomía, todas las partes constitutivas, cómo son, cómo se llaman, cuáles son los nombres que hacen, músculo, huesos, eh, todo lo que tiene que ver con la anatomía del ser humano. También nos sigue impresionando y seguimos impresionados con ver esto.
dejemos de lado el cuerpo y entremos un poquito, entremos también en esa parte que se formó, dijimos ahora rato, como cuando el espíritu tocó la tierra, el barro, entre ese espíritu que toca el barro se forma algo nuevo que se llama alma, el alma del ser humano. Y el alma es esa realidad que nos permite a nosotros los humanos ser identificados como personas únicas. Dios nos dio un cuerpo para que con ese cuerpo pudiéramos percibir el mundo físico a través de los sentidos, a través de la vista, a través de los oídos, a través del olfato, a través de la boca con los sabores, a través del tacto, a través del mundo de los sentidos. Nosotros podemos percibir el mundo físico, podemos tocar, podemos agarrar, podemos tomar, podemos observar, diferenciar colores, podemos escuchar tonalidades, podemos hacer tantas cosas con los sentidos. Pero también Dios dio al ser humano algo que se conoce con el nombre de alma, porque dice la Biblia que cuando el Señor sopló sobre aquella criatura de barro, inmediatamente se formó el alma. Y el alma es aquello que nos diferencia a nosotros de cualquier otro ser humano. Quiero decirle que a nivel de cuerpo existe un fenómeno en la biología, viéndolo biológicamente, que en algún momento una mujer puede ser fecundada y se pueden producir dos criaturas dentro de su vientre. Y es lo que conocemos hoy con el nombre de los gemelos idénticos, aquellos que vienen completamente idénticos en todas sus características externas. Pero quiero decirle que aunque usted no pudiera diferenciar al uno y al otro en cuanto a las características físicas, hay algo en que sí se pueden diferenciar y es en su alma. Entonces, ¿qué es el alma? Bueno, el alma la podemos también estudiar y la podemos ver como la escritura nos la va a enseñar y nos la va a revelar. La podemos ver a través de tres grandes, digamos así, formas, tres grandes ramas, tres grandes divisiones donde vamos a poder entender qué es el alma. Todo ser humano, en su alma, podemos comenzar a estudiarlo a través de sus pensamientos. Miremoslo aquí. O sea que el alma tiene una parte constitutiva y para ser estudiada podemos estudiarla a través del mundo de los pensamientos que tiene cada persona. Y la Biblia nos menciona esto. La Biblia dice que el alma puede tener conocimiento. El alma humana puede tener conocimiento. No vamos a leer los versículos porque es una tarea que usted la va a hacer. Por supuesto, si usted quiere profundizar y conocer más, y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios le va a seguir ampliando mucho más acerca de esto. Pero el Salmo 139, 14 nos habla que el alma puede tener conocimiento, como el libro de Proverbios 19, 2. Entonces, podemos decir que el alma piensa, el ser humano tiene un alma y en esa alma se le han dado pensamientos. Pero no solamente la Biblia nos habla de que con el alma nosotros podemos pensar, sino que en el alma también tenemos sentimientos, o sea que el alma se emociona, usted se entristece, a veces está triste, hay veces está gozoso, hay días que puede darle ira, hay días que puede darle mucho gozo, hay días que puede estar airado y tantas emociones que se manifiestan en el alma. Bueno, la Biblia habla de esto en el Salmo 42:1 y en Isaías 61:10. Ahí usted puede buscar atentamente, ir a la escritura e ir corroborando aquella que estamos diciendo. Entonces el alma tiene sentimientos, el alma tiene pensamientos, el alma tiene sentimientos,
pero el alma también tiene voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es aquella capacidad que tiene cada persona de decidir o escoger. Por eso cada persona es única, porque no todos vamos a decidir de la misma forma, no todos vamos a escoger de la misma forma. Y esta facultad del alma es muy importante porque tiene que ver con aquella libertad y ese libre albedrío como fue creado el hombre. El hombre fue creado a imagen, conforme a la semejanza de Dios, con una libertad tan grande que a pesar de que él es una criatura, él puede decidir, él puede tomar decisiones, aún puede tomar decisiones por si quiere creer o no creer. Imagínese usted cómo Dios crea al ser humano. Ahora, pongámoslo aquí, tenemos que en la voluntad se encuentra la capacidad que tiene el alma de decidir o escoger. Allí en el alma podemos encontrar también las intenciones que se esconden dentro de lo más profundo, las motivaciones, por qué hacemos nosotros unas cosas o por qué no hacemos otras cosas. Y como ya le decía ahora, el libre albedrío. Entonces podemos decir, preste atención a esto, el ser humano tiene un alma para relacionarse con sus congéneres, con otros seres humanos, para comunicarse con otros seres humanos, de darse a entender para otros seres humanos, de darse a conocer para otros seres humanos, y lo hace a través de su alma, porque el ser humano en su alma tiene pensamientos, tiene sentimientos y también el ser humano tiene una voluntad. Entonces ya hemos visto por lo menos dos partes constitutivas del ser humano. El cuerpo, hemos visto el alma, y ahora pasemos a la siguiente parte del ser humano, que es la que hemos llamado el espíritu del ser humano. Quiero hacer aquí una salvedad porque encontramos aquí la palabra espíritu con mayúscula y en la escritura hay una gran diferenciación entre lo que es el espíritu humano, siempre en la Biblia, en las versiones, la mayoría de las versiones, el espíritu, cuando se está hablando del espíritu humano, lo vamos a tener con la E minúscula, y cuando se habla del espíritu de Dios, vamos a tenerlo con la E mayúscula. Bueno, aquí lo hemos colocado con la E mayúscula, pero en realidad debería de ser la E minúscula. El espíritu humano también tiene unas facultades y puede ser estudiado a través del diseño que Dios le dio al espíritu humano. Porque también, mire usted, el espíritu humano fue dividido en tres grandes, lo podemos estudiar a través de sus tres grandes partes. Una es la conciencia. El espíritu humano tiene conciencia. ¿Qué significa que el espíritu humano tenga conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es una facultad espiritual que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de nuestra propia realidad, de autoconocernos. Y la conciencia también nos permite a nosotros tomar evaluaciones acerca de si algo está bien o algo está mal, si algo es bueno o algo es malo. Eso es la conciencia. La conciencia es una facultad que se nos ha dado en el espíritu para determinar justamente, establecer un juicio sobre qué es bueno y qué es malo. Hay otra facultad, aquí están los pasajes, ¿no? Romanos 9:1, Primera de Corintios 5:3, para que usted lo mire también. Vamos a encontrar la intuición. ¿Y qué es la intuición hablando desde el punto de vista espiritual? La intuición es una capacidad espiritual que nos permite a nosotros percibir el mundo de lo que no se ve. Ya les había hablado al principio que había un mundo que fue creado visible y que ese mundo visible fue creado de lo que no se veía, lo revela la escritura. Entonces, Dios le dio esa facultad en el espíritu humano para que el hombre sepa que hay algo que aunque él no lo vea, es real. Esa es la intuición. Con la intuición nosotros podemos preconocer
sin acudir a los sentidos, ni siquiera razonar con ellos para podernos dar cuenta a veces de situaciones que se escapan a ese mundo material y que nosotros intuimos. Voy a ponerle un ejemplo. Algunas personas usted a veces no las conoce, no ha tenido trato con ellos, nunca las ha visto, pero no sé, cuando usted la ve a esa persona, usted dice, no sé, cuando yo veo a esa persona me da una mala espina. Esa mala espina de las cuales a veces hablan las personas, las señoras, las damas, las mujeres a veces dicen, esa persona no te conviene. Y nosotros decimos, pero ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te hizo? No te ha dicho nada, no lo conoces. Y ella dice, pero no me da buenas sensaciones. Bueno, eso es en el mundo espiritual, lo que se conoce como la intuición. Y veamos la otra cualidad por la cual podemos nosotros decir que esto hace parte de la vida espiritual, como es la comunión. Entonces, usted me dice, bueno, ¿y qué es esto de la comunión? La comunión es aquella facultad espiritual que Dios le dejó al hombre en su espíritu para relacionarse con el mundo espiritual y exclusivamente con Dios mismo. Mire usted, el alma se nos dejó hecha para relacionarnos con otros seres humanos, pero el espíritu se nos dio para podernos comunicar directamente con Dios. Es la línea directa para comunicarnos con Dios. Entonces, el espíritu humano, como lo vemos, está conformado por la conciencia, la intuición, la comunión, y esto es lo que nosotros llamamos el espíritu humano. Usted encuentra los pasajes allí en la escritura para que los pueda verificar. Ya tenemos el cuerpo, tenemos el alma, tenemos el espíritu. Bueno, pero todavía no hemos llegado al corazón. ¿Qué es el corazón? No nos has hablado sobre el corazón, hermano. Antes de entrar al tema, quisiera que leyéramos Ezequiel 36, 26 y 27, que es un pasaje muy importante acerca de lo que Dios quiere justamente con los seres humanos después de su caída. Ya el Señor estaba hablando en todo el Antiguo Testamento sobre el tema del corazón y quería hablar algo acerca del corazón, a ese ser humano que cayó, a ese ser humano que quedó sumergido en una separación, en ese ser humano que perdió la gloria de Dios, que perdió la relación con Dios, que salió de la comunión con Dios, que quedó sometido a una conciencia alejada de lo que Dios quería revelarle al ser humano. Y mire lo que dice Ezequiel. Dice, hay una promesa poderosa en Ezequiel y esa promesa es una promesa a ese hombre que estaba en esa condición. Dice así el Señor, os daré corazón nuevo, mire, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El hombre que cayó, el hombre que salió de la gloria de Dios, el hombre que perdió la cobertura de Dios, el hombre que salió de la presencia de Dios, dice que la palabra dice que quedó con un corazón de piedra. Y dice que según la promesa que tenía el Señor, en un tiempo especial, Él daría un corazón al hombre de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire lo que comentábamos ahora, la palabra espíritu aquí aparece con mayúscula porque se trata del espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Bendito sea el Señor, porque Él nos está diciendo a través de esta promesa
que Él iba a hacer algo nuevo, que Él iba a hacer algo que el hombre iba a estar esperando. Salimos del Edén, salimos del huerto una vez, pero Él estaba preparando el regreso, el retorno de su criatura. Otra vez el Padre estaba esperando al Hijo que se había ido. Otra vez el Padre ha estado esperando porque esos corazones de piedra sean convertidos en unos corazones de carne, cuando esos corazones recapaciten sobre sí mismos y digan, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, quisiéramos volver otra vez y retornar a casa. Ahí está la promesa que está dando el Señor. Ahora miremos esto. Habíamos dicho justamente que en el espíritu nosotros teníamos la conciencia, la intuición y la comunión. Y ahora también habíamos dicho, aquí tenemos el espíritu, que el ser humano es un espíritu con alma que habita en un cuerpo. Y también vemos que aquí algo pasa. Mire usted, teníamos las tres facultades del espíritu, ¿recuerda? Conciencia, teníamos aquí la intuición y acá teníamos la comunión. Pero hemos introducido algo en el alma, le hemos introducido algo que está en el espíritu. Eso que estaba aquí, que le habíamos colocado como la conciencia, ahora parece que está siendo parte del alma. Si usted observa bien, tenemos ahora que el alma ha introducido o el espíritu ha introducido algo en el alma. Y ese algo que ha introducido es lo que nosotros conocemos como la conciencia. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque se acuerda que le estaba diciendo y le estaba mencionando que el corazón tenía que ver, cuando estudiábamos la primera parte, cuando estábamos estudiando la creación del hombre, decíamos que el corazón, allá en Génesis 6, tenía que ver con los pensamientos, pero que tenía que ver también con la maldad que se había multiplicado, también tenía que ver con que al Señor le pesó. Todo esto nos permitía entender que el alma parece que estaba relacionada con el espíritu de una manera especial y que a eso, esa relación que hay entre el alma y el espíritu, es una relación que ha permanecido y permanece en la Biblia, a veces no tan claro parece, pero si nos ponemos a estudiar vamos a encontrar esa relación. Y queridos hermanos, llegamos al punto donde queríamos llegar. El corazón, lo que la Biblia nos revela, es esto que estamos viendo aquí. El corazón es nuestra alma, que en términos psicológicos al alma, cuando hablamos en la parte psicológica, el alma es lo que los psicólogos llaman como el yo, como lo que somos verdaderamente. Y el alma, con una facultad del espíritu que se llama la conciencia, es lo que la Biblia le llama el corazón. Por favor, recuerde eso y téngalo muy presente. El alma, el yo del ser humano, más una facultad del espíritu que se llama la conciencia, es lo que la escritura lo llama el corazón humano. Mire usted, este es lo que la Biblia llama el corazón humano. ¿Y qué es entonces, o cómo está conformado el corazón humano? El corazón humano está conformado por la sumatoria de una facultad del espíritu que ya la llamamos y ya la vimos, que se llama la conciencia, más las tres partes del alma, que también ya la vimos, que son los pensamientos, los sentimientos, más la voluntad. Querido hermano, mírelo
detalladamente. El corazón en la Biblia se nos revela que es nuestra conciencia, más nuestros pensamientos, más nuestros sentimientos, más nuestra voluntad. Si queremos verlo aquí, en esta otra diapositiva, vamos a hacerlo un poco más claro. Aquí tenemos las tres facultades del alma: pensamientos, voluntad, sentimientos, más esa facultad espiritual que se llama la conciencia. ¿Usted quiere verlo? ¿Usted quiere tener sustento en las escrituras? Lo invito a que usted mire la conciencia y cómo la conciencia, la Biblia la relaciona con el corazón en Hebreos 10:22. Y cómo los pensamientos, la Biblia lo relaciona con el corazón en Mateo 9:4. Y cómo los sentimientos son relacionados con el corazón en Juan 16:22. Y cómo la voluntad es relacionada con el corazón en Hechos 11:23. Ya vimos cómo estaría conformado el corazón. Estamos diciendo que el corazón está conformado por la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, más la conciencia. Pero, ¿cuál es una definición que como que me dé o me englobe más un significado un poco más concreto de lo que podríamos llamar como el corazón? Yo quiero decirle a usted que el corazón, como la escritura no lo menciona, y podríamos decir que el corazón es todo lo que el hombre es. El corazón es todo lo que el hombre es, más el juicio que el hombre da sobre sí mismo y el juicio que da el hombre sobre su manera de actuar o de orar. Vamos a repetirlo. El corazón es todo lo que el hombre es, unido al íntimo juicio que el hombre tiene sobre sí mismo y la forma como él actúa y como el hombre obra. Eso sería el corazón. Sí, el corazón tiene que ver con lo más interno, es con ese conocimiento más interno, es aquello que nos dice a nosotros o nos da un juicio de nuestros pensamientos, nos da un juicio de nuestras intenciones, nos da un juicio de nuestras motivaciones, nos da un juicio sobre nuestras emociones, nos da un juicio de la forma como nosotros nos comportamos, cómo actuamos. Eso es el corazón. Podríamos decir que el corazón es la parte sincera de quién tú eres. El corazón es, digámoslo de esta forma, el corazón es la verdad de quién eres tú. Por eso el Señor dice en su palabra, ustedes recuerdan muchos pasajes, voy a mencionarle uno. Dice que cuando Dios buscó rey sobre Israel, en el antiguo pacto está eso. Dice que buscó un hombre conforme a su corazón. Oh, y el profeta quería de pronto, cuando se le dio la orden de que fuera a buscar a ese hombre, pues el profeta miraba a los hombres y aquellas características externas que él podría decir o podría catalogar como características deseables en un rey: estatura, fuerza, inteligencia, un hombre férreo en su voluntad. Y tal vez el profeta se guiaba por esas características que se ven, que pueden ser manifestadas y se ven externamente. Pero dice que Dios buscó a un hombre no conforme a lo que los hombres ven,
sino que Dios buscó a un hombre conforme a su corazón. Y dice que ese hombre es lo que hoy que nosotros conocemos como el rey David. Era el hombre conforme al corazón de Dios, que fue escogido no por lo que el hombre ve, sino por lo que Dios ve, porque Dios, los ojos de Dios están atentos al corazón de los hombres, porque Dios no mira la apariencia externa, Dios mira el corazón, Dios mira lo que realmente tú eres, porque el corazón revela quién verdaderamente somos nosotros. Había un filósofo que decía que si había un menester en la vida, era llegar a conocerse a sí mismo. Bueno, este filósofo nunca llegó a conocerse a sí mismo, murió justamente tratando de conocerse a sí mismo y decepcionado de lo que conoció de sí mismo, porque este hombre nunca llegó a entender esto que estamos viendo hoy. Y ya el profeta Jeremías nos dice en la escritura que tengamos mucho cuidado cuando muchas personas dicen que debemos nosotros obedecer a la voz de nuestro corazón. Mucho cuidado porque el profeta dice, Jeremías decía a través del Espíritu de Dios, que no hay nada más engañoso que el corazón. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién le conocerá? Querido hermano, tal vez usted ha creído que su corazón es un buen consejero. Voy a decirle, nuestro corazón no es un buen consejero. La palabra también dice ahí en Jeremías, después de que él nos menciona esto, dice que el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Veíamos ahora cómo el Señor, a través de Ezequiel, prometía un nuevo pacto, una nueva relación. Le daba una promesa a ese hombre caído, porque él estaba diciendo a ese hombre caído que él iba a cambiar el corazón de piedra, iba a colocar un corazón de carne. Entonces, ahora que podemos entender qué es el corazón, podemos decir, bueno, ¿a qué se estaba refiriendo el profeta cuando hablaba de un corazón de piedra? Mírelo aquí, podemos decir que un corazón de piedra es un corazón duro. Un corazón de piedra es un corazón que no tiene los pensamientos, en sus pensamientos no están los pensamientos de Dios. No le emocionan las cosas de Dios, ni se emociona con nada de lo que tiene que ver con las cosas espirituales del Señor, ni las revelaciones del Señor. Es un corazón que sus motivaciones, sus intenciones están totalmente contrarias a lo que Dios desea. Es un corazón que sus motivaciones son completamente alejadas. Y es un corazón necio. Un corazón necio es un corazón que dice, como dice el Salmo, no hay Dios. Ese es un corazón de piedra. Un corazón que no le mueven las cosas del Señor, un corazón que no piensa en las cosas del Señor, un corazón que es insensible ante el llamado de Dios, un corazón que no oye la voz de Dios, un corazón que no ve a Dios, un corazón que no tiene misericordia. Ese es un corazón duro. Ahora lo contrario, ¿qué será entonces, como dice la Escritura, un corazón de carne? Corazón de carne es un corazón que palpita al ritmo de Dios. Es un corazón que comienza a tener la mente para pensar en lo que es de Dios. Un corazón que se emociona con lo que Dios se emociona. Un corazón que desea lo que Dios desea. Un corazón que se anima por lo que a Dios le anima. Un corazón que quiere llevar a cabo las cosas que Dios quiere llevar a cabo en esta tierra.
un corazón que tiene conciencia de la realidad espiritual, que conoce la incapacidad humana, que conoce la incapacidad del ser humano y que desconfía del hombre natural, un hombre que es consciente de su realidad, de su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que este tema del corazón tiene mucho más, hay mucho más que abarcar, porque la escritura permanentemente nos está hablando sobre el corazón. Ahora que usted ya conoce este tema, usted lo va a ver y lo va a poder entender mucho más claro. Aún mismo, la palabra dice que el corazón es no el órgano físico, es ese órgano espiritual central en el reino de Dios. Si hoy el Señor se apareciera delante de nosotros y nos pidiera algo, ¿qué cree usted que nos pediría? Nos pediría nuestras posesiones, nos pediría nuestros cartones, nuestros títulos, nos pediría nuestros recursos financieros. ¿Qué nos pediría el Señor? Bueno, Proverbios dice justamente aquello que Él nos pediría. Cuando usted lee Proverbios, un versículo dice de la siguiente manera: Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que el Señor le pediría a cualquier hombre al cual Él se acerca. Hijo mío, dame tu corazón. Y el mismo proverbio va a decir, ¿por qué? Dice, porque de Él mana la vida, del corazón mana la vida. Querido amigo, usted que ha llegado aquí y hemos llegado hasta este punto, es el tiempo y es el momento que le digamos, Señor, sí, yo quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte ese corazón de piedra para que me pongas un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón conforme a lo que tú has anhelado. Sabemos que ese corazón tú lo diste y lo entregaste en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario, Jesús hizo ese intercambio de corazón, hizo esa operación celestial. Allí en la cruz del Calvario, Jesús hizo esa, si pudiéramos decirlo en términos de lo que los hombres ven, el trasplante de corazón lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Jesús entregó el corazón del hombre caído y decidió darnos un corazón para el Señor. Quedemos nosotros muy expectantes de lo que el Señor va a seguir haciendo en su corazón, de lo que el Señor va a hablarle, de lo que el Señor va a decirle, de lo que el Señor va a enseñarle, de cómo va a ser transformado, cuál es el proceso como Dios y el Señor comienza a transformar el corazón a través del Santo Espíritu de Él. Por eso quiero invitarle a que usted pueda comenzar a decirle al Señor, Señor, yo tengo un corazón y tal vez ese corazón se ha endurecido con el tiempo, se ha endurecido con las situaciones, las circunstancias. Tal vez he recibido, Señor, tantas situaciones en mi vida que han hecho que mi corazón se endurezca. Pero quiero verdaderamente, Señor, que tú vengas a mi vida y verdaderamente transformes mi corazón. El reino de los cielos nos ha acercado, el reino de los cielos ha llegado y debemos de tener ahora todo ese corazón dispuesto para que sea conquistado por el Señor. Quiero darle muchas gracias por este tiempo y quiero que verdaderamente usted medite en todas las cosas que hemos hablado. Jesús es el Señor.
y Jesús viene pronto. Muchas gracias. Que el Señor bendiga su vida.